días. Muy bien, entonces vamos a comenzar haciendo un país que está dividido. Ujú. Entonces vamos a ir, Margarita, vamos a ir a Corea del Sur, a la parte capitalista. Ajá. Y Fede, vamos a ir a Corea del Norte y vamos a ver la diferencia que hay entre estas dos naciones, pues, que al final es una. Pero vamos a ver cómo lo vemos. Vamos primero a ver cómo vemos el territorio y la emocionalidad de las personas que habitan y que nacen en ese lugar. Entonces voy a contar de 3 a 1. Respiran profundo. 3, 2, 1. Fede. Lo primero que se percibe en el territorio es como una sensación de querer ocultar una parte. Es como si toda la población viviera escondiendo una parte de sí mismo y una sensación de mucho miedo que se oculta también como en la parte de la espalda, como si toda la parte de atrás, como la espalda, carga lo que la persona no muestra hacia el frente. Y en el frente es como si pusiera una cara de enojado, de fuerte y o sea, como con mucha fortaleza para que los de adelante no puedan infiltrarse. Y fíjate que veo toda la población en filas, a ver, son como 14 filas, toda la población ordenada en estas filas y por lo general los adultos se van poniendo voluntariamente adelante a nivel energético y hay filas de gente como más anciana al principio, o sea, bien adelante de estas, bien adelante en la primera hilera, en el frente, van la gente más anciana como voluntarios y es como si esas filas se van desapareciendo de a poco. Y percibo que ya los más pequeños y los niños recién nacidos y todas las mujeres y eso están como atrás de una larga formación de hombres que se sacrifican por toda esta población ocultándolos energéticamente detrás de ellos. Pero sí es como si viera que hay esta forma de gobierno como enfrente de todas estas filas que va eligiendo qué fila se consume y es como si energéticamente toma a un sujeto de ahí, lo saca y lo sacrifica por todos los demás y ahí se reacomoda todo de nuevo en una forma en la que la estructura siempre va protegiendo a los más débiles. A ver, entonces, estas 14 filas, ¿qué representan? ¿O por qué es en 14 filas? ¿Qué representan estas 14 filas? Margarita. Bueno, yo lo primero que veo, empiezo a sentir la tierra y veo que la tierra tiene un movimiento ondulante permanentemente, pero también empiezo a sentir a las personas, tanto hombres como mujeres, y cuando se les siente el cuerpo, su parte emocional no está en equilibrio con su parte mental. Se siente como si fueran cuerpos emocionales cargados, inflamados, y la parte mental está como muy reducida. Es como si de alguna manera mantuvieran ellos como en esto puede ser como una especie de nerviosismo, como ansiedad. Y esta ansiedad y esta sensación en el cuerpo la del territorio, porque se puede apreciar una especie de portal energético que gira en forma de espiral y como las personas que habitan esta parte de Corea
haz de cuenta, es como si estuvieran en un bucle y estuvieran ahí atrapadas en este bucle y gira y gira y gira y de alguna manera hacen que ellos se sientan atrapados en su propio territorio. Esto también va acompañado de una sensación sexual muy particular de ellos, porque la sexualidad se ve como muy reducida, es como si el cuerpo de ellos fuera como una especie de triángulo y este triángulo mira hacia abajo, la punta mira hacia abajo y es como si ellos de alguna manera se estuviera como reduciendo esa parte, como esa parte sexual. Los cuerpos se sienten como si se estuvieran cerrando y de alguna manera estuvieran dando nacimiento a como a otros, como a otras personalidades. Es como si se estuvieran cerrando ciertas formas en que los habitantes o en que los coreanos fueron, actuaron, se movieron, pensaron, pero es como si todo esto estuviera cambiando. Inclusive la anatomía de ellos también se siente muy diferente. Hay un proceso de transformación. Ujú. Okey, ¿qué es lo que ellos quieren cambiar? Y este bucle, ¿dónde los mantiene suspendidos o estancados, o hacia dónde los lleva este bucle? Fede. Lo que veo es de esas 14 filas es como una simbología Ujú, que tiene que ver con algo, no sé si religioso específicamente, pero como una cuestión ritualística. Yo percibo eso que viene de otros tiempos. De hecho, veo a Corea unificada que utilizaba toda esa forma. Es como un círculo en el que van unas letras que en coreano que están como dispuestas en ese círculo y cada letra representa como, como un animal. Esa forma de círculo era algo que se mantenía como un eje de gobierno sin gobierno, no sé cómo explicar, es como si la gente se autorregulaba a partir de un sistema que ya tenían y que no necesitaban a alguien que los lidere en esa época, sino que ellos se organizaban alrededor de este círculo, cada uno pertenecía como a una serie de estos animales y tenía como unas ciertas funciones sociales y unas características que iban siguiendo. Cuando este liderazgo comienza, y más en Corea del Norte, que está muy marcado porque son dos estratos, la parte del gobierno y la parte de la población, se desliga este círculo, se abre y se transforma en una línea recta. Y es como si toda la fuerza que tenía estar en comunidad se rompe y se divide en formas paralelas en donde cada animal pierde su fuerza por estar separado. okey, dime cuáles eran los animales que estaban en ese círculo y qué era la función en la sociedad de cada uno de ellos. Bueno, Margarita. Bueno, yo veo que este portal están atrapados ahí. Es como si ellos tuvieran que nacer, morir, y se les nota a ellos una tristeza. Pero este portal lo que hace es hacerlos girar de esta manera. Es como si ellos se despolarizaran y en este proceso donde hay tantos cambios para ellos, digamos a nivel energético y a nivel personal, haz de cuenta, es como si estuvieran de alguna manera en un desequilibrio, como si se estuviera rompiendo una capa y esta capa es una capa externa que está en su campo energético. Entonces, pero hay algo que, pues, que observo, porque no solamente está pasando esto en Corea del Sur, sino este bucle que tiene como, haz de cuenta, es como si fuera una chupa y está adherido a una cúpula que envuelve a la Tierra. Haz de cuenta, es como si fuera como una doble vía, como un retorno. No se sale de la cúpula, se retorna otra vez a este portal, se vuelve a encarnar y se van volviendo ciclos repetitivos. Pero lo que yo veo es que se ve en todo el planeta. Haz de cuenta, tú ves, si empezamos a ver, y me salgo un poquito como el contexto, y es como si tú te alejas, ves la Tierra y estás viendo este tipo de bucles y este tipo
de formas que se sienten adheridas a esta cúpula. Es como si de alguna manera las almas encarnan, vuelven a encarnar en sus territorios y puntualmente pues estamos viendo Corea, pero de alguna manera las almas se pueden desplazar como hacia otros territorios. Es como si lo que en este momento está permitiendo o la tierra o la energía de la tierra permite que muchas almas puedan salir y puedan encarnar en otros lugares, pero sin salir de la cúpula. Entonces, puntualmente lo que pasa con estas personas, con los habitantes de Corea del Sur, haz de cuenta, es como si ya llega un punto en que el alma se siente como saturada y ya quiere como de alguna manera salir y como encontrar, como buscar otros horizontes, como si ya de alguna manera este portal que tiene, que está dentro del territorio coreano, haz de cuenta, es una forma de liberación de almas que han salido de Corea del Norte, se han desplazado a Corea del Sur y es como si Corea del Sur fuera un portal de salidas para estas almas del norte que se sienten atrapadas en este momento por todas las condiciones, tanto políticas y todas las condiciones que están viviendo ellos en este momento. ¿Cómo se conecta este portal de Corea del Norte, que diga de Corea del Sur con Corea del Norte? ¿Cómo se comunican y cómo es ese traspaso que van haciendo energético? Fede. Bueno, el primer animal que me aparece es la liebre y la forma es como la agilidad y la sagacidad, como algo liviano. Ujú, Después el pescado, que me aparece como el silencio y la amistad. La forma es como si fueran formas felinas, porque hay ujú, varias, pero casi todas así como formas muy estilizadas, como el puma, el leopardo, así que son como más flacos. ujú. Ese tipo de felinos es como la forma de la vigilancia, de esa forma em, como astuta que tiene el felino, ¿no? Después, después hay como una especie de cangrejo, una cosa así, que lo que hace es la protección. El, ahí después está, hay como, no sé, son como escarabajos, Ujú, como estos, no sé cómo decir los nombres para ustedes, para nosotros son cascarudos, son como escarabajos, ¿sí? ujú, Esos escarabajos son el poder del oculto, es como si se esconden muy fácil, ¿no? Después está como una parte que son las libélulas, que son como estas formas sutiles y es como si fueran creadoras en el aire. Después hay formas em, después está el perro como tal, que es la fidelidad, el gato, pero es el gato doméstico, como el gato doméstico, no el felino que veía antes, ujú, que es como si fuera esa parte del cariño y de la amabilidad, como del cariño con el contacto humano. Después, después está el cerdo, que es como una forma de entender, no sé si la lujuria mezclado con una cuestión de la alimentación también, porque percibo como las dos cosas. Después está la forma de em, un ave, que es como el ave fénix, que es la regeneración, la reconstrucción. Después está la forma de la serpiente, que es la inteligencia, la forma de el conejo, que es como si fuera la energía de creación, porque es como la reproducción de su especie. Em, Después percibo la araña como una forma
que lo que hace es tejer las redes, y acá son las redes sociales como tal, porque es como si la araña va tejiendo, haciendo los tejidos mentales. Fíjate que es a partir de la araña en donde todo este tejido que yo veía que se abría se parte, el círculo, porque Ujú. es como si la araña es la que produce que la energía de la población esté unida para ellos. Y esta araña es como si se partió al medio cuando vino esta forma de liderazgo. Em, Después está la forma de, em, es como una anguila, como esas anguilas del agua que ellos ocupan mucho, que es la forma energética de comunicación. Es como si la comunicación telepática está muy representada con este animal, con este ser acuático. Y después, después entra como si fuera una tortuga que tiene la forma también de la lentitud y la sabiduría en el tiempo. Esos son todos los que percibo. Ok. Entonces, observa qué fue lo que hizo que este aparente círculo virtuoso, aparente, digo porque no sabemos, se rompiera y se extendiera en una línea recta. Observa qué fue lo que hizo que se rompiera y cuáles animales o cuáles de estas energías han perdido su capacidad o cuáles ya no están o cómo empezaron a trabajar ahora de esta forma en que ya no son tanto complemento. Margarita. Bueno, yo veo en el, perdón, en el territorio de Corea del Norte, haz de cuenta, se ven muchos túneles dentro de la tierra. Hay muchos, como muchos senderos energéticos y se siente mucha tristeza y esto está conectado con Corea del Sur. Haz de cuenta la energía que se presenta en Norte, haz de cuenta es como si fuera un campo de concentración, pero estos túneles no solamente están conectando, digamos, a estas dos divisiones o estas dos aparentes divisiones, porque la energía que se siente es de esclavitud. Hay una Mm. forma de esclavitud, pero las tierras no están a un mismo nivel, están a unos, que es como si Corea del Norte estuviera más profundo y Corea del Sur estuviera como más arriba. Ahora, este portal que está conectado y a su vez están conectados, haz de cuenta, esta energía de estos campos de concentración también conectan con otros puntos de la tierra donde almas es como si estuvieran como condenadas. Haz de cuenta como una especie de infierno, es como si estas almas estuvieran condenadas por actos, fueran esclavas y ya tuvieran como en su energía esta condición. Pero cuando uno ve todos estos túneles y todas estas almas que empiezan como a transitar a través de estos campos, es muy fuerte porque se ve como si la evolución de la Tierra viviera la esclavitud en diferentes formas y, y así, digamos, en una parte Corea se sienta como el capitalismo, de todas maneras se siente la esclavitud, se siente la tristeza y se siente la frustración. Es como si de alguna manera entre estas dos Coreas hubiera un portal de tiempo y de alguna manera uno estuviera viviendo como condiciones muy viejas, como muy antiguas, como dolores muy, como muy ancestrales de la tierra y Corea representará otra forma de esclavitud muy diferente, que esto nos va uniendo a la esclavitud que se ve alrededor del planeta Tierra. Entonces, es como si de alguna manera se escuchara como el lamento, los lamentos de las almas que sienten que la esclavitud pues ha sido parte de una existencia de este planeta y esa existencia de alguna manera los conecta o los es como si los vinculara ese dolor, es como si las personas se sintieran, las almas se sintieran en la cárcel, en una cárcel dentro de este planeta. Entonces, todo lo que se ve es como si las almas recorrieran ciertos puntos de la tierra y siguieran viviendo ese dolor y esta esclavitud.
es como una dimensión muy particular. Ok, esta esclavitud y este dolor en el que se van conectando ahorita puntualmente Corea del Norte y Corea del Sur, ¿cómo deciden en qué parte o en qué forma viven el dolor o viven la esclavitud para quizá decidir en qué parte de esta dualidad de Corea se vive o el dolor o la esclavitud? ¿Cómo lo eligen las almas y cómo lo están percibiendo en el cuerpo físico estas mismas almas encarnadas en ese territorio? Fede. Bueno, cuando veo esta parte de que se divide y se abre el círculo, no solamente se divide y se abre este círculo y se van seccionando todas estas virtudes aparentes de este círculo, porque hace de cuenta que todas esas formas que te fui nombrando eran como un tejido social que ellos sostenían en la antigüedad de Corea. Ujú, Cuando esta forma se empieza a romper, porque yo veo que se va rompiendo paulatinamente, y es ujú, como si fuera que este círculo con todas las filas, estas de personas que iban conformando todo el tejido y la red social, se iban entrelazando y caminando en este círculo. Hay un momento en el que percibo que las filas, como las formaciones de más atrás, como los más jóvenes, comienzan a ser como cruces inadecuados de la energía y es como si comienzan a estirar el círculo hacia lados que no eran naturales. Entonces veo como transformaciones que ellos desde adentro lo viven como traiciones de la parte más joven, de la juventud, porque estoy como viendo desde la perspectiva de almas más viejas, de almas más sabias del lugar, que quedan atrapados en este círculo como si fuera una cárcel por la forma de mala administración de la gestión de todas estas virtudes. Y ujú. ahí veo como si cayera un rayo en el centro de todo este círculo y genera esta división. Este rayo es lo que divide hoy como el punto que divide hoy la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y en Corea del Norte es como si está toda esa forma de energía de traición, por decirlo de una forma, y es como si esa parte está encarcelada y todas las almas como más sabias y que de alguna manera siguen gestionándose lo más similar o lo más parecido que pueden a este círculo y veo que están como intentando reconstruir este equilibrio social, es como em, si están de este lado de Corea del Sur. A ver, entonces, en esta forma en que se dividió ese rayo, ¿dónde se originó? ¿Por qué se originó? ¿Qué fue lo que conformó esta energía para esta división? Vamos ahí. Margarita. Bueno, yo lo que estoy viendo es que las almas que están tanto en Corea del Norte como Corea del Sur y las almas que van encarnando, haz de cuenta, este bucle que yo estaba viendo al inicio es un bucle que tiene unos niveles en la medida que las almas van como viviendo experiencias y todas estas experiencias están muy conectadas con estas tristezas, con frustración, con violencia. Es como si el alma pasara como por ciertos niveles de experiencia, de experiencia, de experiencia y cuando pasa, ya terminan como este proceso, pasan a este otro punto. ¿Qué es lo que yo estoy observando en este momento? Haz de cuenta como si muchos portales en la Tierra en este momento están abiertos simultáneamente. Es como si muchas líneas de tiempo en este momento se presentaran y son tantas las formas en que tú puedes entrar a uno, entrar a otro, pero de alguna manera no dejan de vivir como esta experiencia que estoy viendo que es muy puntual con la esclavitud. Entonces, aparentemente las almas que se ven en Corea del Norte se ven muy antiguas, como muy viejas, pero de alguna manera ya han vivido un recorrido en la Tierra. Todo esto, cuando pasan a Corea del Sur,
Las almas se ven cuando terminan un ciclo, una alma termina un ciclo de, digamos, de encarnaciones, de experiencias, cuando pasan, por eso es que los cuerpos se sienten diferentes. Hay un punto en común que tienen las almas que llevan una impronta de esclavitud y es que son obedientes, son muy rígidas y siempre están mirando hacia un mismo punto. Es como si esta visión periférica de alguna manera estuviera cerrada y sus cuerpos son muy rígidos. Entonces, de alguna manera, esta composición energética que tienen los cuerpos hacen que de alguna manera terminan un nivel, pasan a otro nivel de, digamos, de evolución y van viviendo experiencias diferentes en la Tierra. Pero yo lo que veo es que la Tierra está en un proceso, por eso es que se ven tantos cambios. Es como si en este momento tantas líneas de tiempo que están abiertas, es como si hubieran infinitas posibilidades para encarnar, pero sin dejar esta condición de esclavitud. Entonces, la tierra, tú ves como si pudieras acceder como a un futuro, o pudieras ir a un pasado, o pudieras estar en un presente, pero es porque la tierra no se ve en su forma esférica, sino la tierra se ve como si fueran muchos portales simultáneos que hacen que la tierra tenga una forma indefinida, no definida. Entonces, tú como alma puedes entrar y puedes escoger hacia dónde quieres encarnar, porque es un momento que la tierra está abriéndose para que toda esta situación suceda para las almas que están desencarnando. Ok, pero entonces esta situación de dolor y de esclavitud lo van eligiendo a partir de cómo ellas van viviendo su experiencia, si necesitan un dolor de determinada forma o una esclavitud de determinada forma, porque lo que me está Mm, diciendo es una impronta que ya está como, Está. como programación en las almas que están dentro de este domo y que no hay manera de que no vivan dentro de este domo ese dolor o esa esclavitud. Es así, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que tú puedes vivir la esclavitud de diferentes formas. Al estar abierta tantas líneas de tiempo, tú estás viviendo, digamos, como en la Corea del Sur, pueden estar viviendo la esclavitud de una forma, podríamos decirlo, como más contemporánea, como más actual. Los Ujú, otros están viviendo como una forma mucho más de esclavitud, digamos, como pura en el planeta y está muy conectada con este tipo de campos de concentración. Entonces, la Tierra guarda en ella como si fueran memorias, pero son ujú, memorias que vienen conectadas con el territorio. Entonces, de alguna manera es como si la esclavitud se actualizara en la tierra. Entonces, por eso es que tú puedes vivir como ciertas condiciones, pero de alguna manera sí, el alma guarda esa impronta en su cuerpo. Por ujú. eso es que se siente esa rigidez. Ok, esta impronta que está guardada en el alma y que cuando se encarna en este cuerpo se establece, ¿dónde se establece esta parte para vivir este dolor ancestral o esta esclavitud ancestral, aunque ya modernizada también esta esclavitud y este dolor modernizadas a la actualidad de este Corea del Sur? Fede. Bueno, acá la imagen es como si el rayo no sale, no viene como naturalmente, no viene de arriba, sino que nace de la tierra Ujú, por una cuestión de magnetismo o de polaridad. Cuando veo este rayo que está saliendo de ese punto central y que deja de alguna forma una grieta energética que divide la parte norte de la parte sur, es como si yo, por ejemplo, estuviera en la parte sur y Margarita en la parte norte o cualquiera de las dos y nos estuviésemos disputando en duelo como esta parte de la tortuga, ponerle de la sabiduría, como un ujú, ejemplo, ¿no? Pero ujú, así en varias formas, en varios extractos de la población, veo como esa competencia. Entonces una estira, la otra estira, una estira para arriba, la otra estira para abajo, y comenzamos a generar como un quiebre en esta figura de la sabiduría a nivel energético y ahí es ujú, cuando ese rayo comienza a avistarse desde abajo y comienza a salir. Es como si las competencias, las formas de duelo
Ujú. ejercidos desde un punto de yo soy mejor que vos o yo me merezco más que vos o algo así, es como si eso hizo que se rompa energéticamente una estructura de sociedad como, como en comunión, como si fuera colaborativa y comienza a ir pronunciándose esta forma, replicándose esta forma de rayo en todos los lugares de la Tierra, porque es como si este punto era muy ancestral en su forma y es como si la forma de competir por algo viene muy arraigado desde este territorio. Y esta forma dual de vivir es como si muestra esta forma de competencia de quién es mejor que quién, de qué cosa está mejor que la otra. Y ahí es cuando veo manifestado esta situación que te decía, de cara es una cosa la persona, pero de espalda tiene muchos miedos y formas ocultas. Ujú. Entonces es como si en esta forma dual de vivir en individualidad, en la sociedad, va haciendo que todo se vaya partiendo, quebrando y dividiendo en dos. Claro, porque en esta parte de comparación y de competencia, siempre te vas a sentir más pequeño o minimizado ante lo que te estás comparando, sea lo que sea. Entonces, observa si esta parte de comparación y de competencia también es algo que está ya muy enraizado en el territorio, o esta energía, cómo se va expresando en el cuerpo o en los habitantes a través del tiempo. Observa cómo es que esta forma dual se presenta tan fuerte en la comparación, en la competencia, y esto nos lleva a una falta de tolerancia y a una falta de aceptación de muchas cosas. Vamos a observar cómo entonces se ve y se siente en este cuerpo físico encarnado, y cómo estas dos formas todavía el día de hoy de querer dominar, por ejemplo, un Corea al otro Corea, cómo se ve o cómo se siente o cómo lo sienten los habitantes de ese lugar. Margarita. Bueno, la esclavitud se ve en todo el cuerpo, en toda la parte energética. La emocionalidad se ve muy diferente a la parte mental. Digamos, la emocionalidad se siente muy sensible, como muy maltratada, como si las emociones estuvieran amarradas las unas con las otras, emociones dolorosas, emociones pues que van llevando a esa sensación de esclavitud, de baja autoestima, de dolor, como de impotencia, de invalidez. Pero cuando tú empiezas a observar la parte del campo mental de la esclavitud en un cuerpo, si tú ves el pie derecho, haz de cuenta, tiene una contracción, está contraído, no hay una simetría en los dos pies y se va sintiendo como unos dolores. La esclavitud se siente como un dolor que va como invadiendo el cuerpo. Es como si el dolor pudiera transitar por la circulación, por el sistema circulatorio y va invalidando los movimientos del cuerpo y por eso es que el cuerpo se va sintiendo en cierto momento, se va sintiendo como muy rígido, se va sintiendo mm, endurecido, pero esa forma de endurecimiento son las rabias contenidas, lo que no se puede expresar y es como si el cuerpo de alguna manera se quisiera atacar internamente a él mismo. Entonces, cuando tú empiezas a observar cada parte del cuerpo, cada expresión del cuerpo expresa la esclavitud. Si tú vas al corazón, el corazón se siente, haz de cuenta, como muy conectado con el pasado y la visión tiende a ser como cruzada, como si no hubiera un enfoque claro hacia una perspectiva, hacia un punto. Es como si de alguna manera toda la vida se presentara como en forma de zigzag. Ahora, en la parte del cuerpo, la piel, como la sensación de la piel se siente muy dura, se siente muy rígida, y esto también está muy conectado con la gestación. Haz de cuenta, esto se va trasladando a gestación y gestación. Es como si de alguna manera esta energía se presenta en el momento del gestante. Es como si el gestante estuviera tomando todas estas improntas y de alguna manera se van dando, se van dando, se van dando. Y es como si esta energía o esta esclavitud no tuviera como un fin,
porque está como muy arraigada, muy metida, como en la parte, en el subconsciente de los seres humanos. Ok, entonces, esta esclavitud que va afectando también los órganos, ¿cómo va afectando la parte cognitiva? Porque si estás tú esclavizado, esa parte cognitiva, aunque estés ya sea de un lado capitalista o de un lado socialista, la parte de comprensión cognitiva es muy similar, porque si está la esclavitud en un lado o en el otro, la programación mental es de alguna forma similar. ¿Cómo van aceptando estas formas de programación y cómo la van viviendo unos y otros? Fede. Bueno, en esta parte Mm, conecté con la espiral que veía Margarita al principio, ujú, porque se percibe que esta fuerza sale desde lo subterráneo del territorio, como más adentro, y es ujú, una forma que se fue manifestando de a poco, que viene de una energía profunda de la tierra, que tenía que manifestarse de alguna forma para que esto se viera y se trabajara a nivel energético. Cuando esto emerge, a mí me aparece mucho la representación de un árbol de manzana, y es como un árbol de manzana que tiene raíces muy profundas, pero está dividido a la mitad. Y la mitad representa una mitad con frutos muy secos, oscuros y como con poco sabor, y del otro lado como un árbol muy vital de un fruto mucho más jugoso, dulce. Esta forma de dualidad que se ve en este árbol, que presenta como una parte más oscura de la floración y la otra parte más viva, ujú. se va también reproduciendo como en todos los territorios. Y es como si se vive una dualidad más cruzada hacia un lado o hacia el otro, dependiendo la característica energética que va manifestando cada territorio. Pero la raíz de eso sí la veo que sale desde esta espiral debajo de la tierra, y que va emergiendo como una forma sostenida de mantener esta esclavitud, como nombra Margarita, en ir viviendo en una sociedad como bastante narcisista. Aparte me llama la atención cómo se nos presenta energéticamente como un árbol de manzana, ¿no? Como el árbol de la que nos expresan en las escrituras de la Biblia, un árbol de manzana donde está el fruto y está el pecado y está lo que te hace pecar. Vamos a ver esta forma de presentarse estos árboles de manzana, cómo estas raíces son alimentadas, de dónde vienen y cómo esta representación del fruto que quiere decirnos a nosotros como especie humana habitando en la superficie de la tierra. Margarita. Bueno, lo que veo, digamos, en la esclavitud, por ponerle la parte como socialista, digamos, las personas se les ve como una extrema rigidez, se les siente un dolor en su cuerpo. La visión no es una visión muy clara, es una visión como muy intermitente. Los ojos no tienen como una visión, como una perspectiva de lo que es, digamos, la vida. Hay muchos obstáculos que se ven, es como si aquí hubiera un obstáculo, otro obstáculo, y la vida no se puede vivir como en libertad. El cuerpo de alguna manera también se siente, como vimos, pues se siente atrapado porque, digamos, en la esclavitud es como si fuera como una imprenta, un común para todos, pero digamos en la expresión ya por territorio, haz de cuenta, es como si ellos se sintieran cuando están parados sobre el territorio, es como si ellos se hundieran y estuvieran con la cabeza hasta acá. Es como si de alguna manera estuvieran atrapados en ese espacio y no pudieran salir. Y eso está, pues, y eso tiene como una referencia a esta espiral. Pero cuando vemos esta esclavitud capitalista,
Ujú. La sensación es totalmente diferente porque el campo energético aparentemente se siente muy expandido, se siente como muy abundante, pero de alguna manera está contenido en una energía y esa energía hace que de alguna manera las personas no pisen la tierra, viven como en una ilusión, como viviendo de unos sueños y viviendo de cosas que de alguna manera no están presentes por territorio. ¿Por qué? Porque el territorio tiene una impronta, tiene una experiencia. Estas personas quieren evadir esas memorias. Entonces, de alguna manera, por eso es que se sienten como globos, como si ellos de alguna Ujú. manera crearan con la imaginación y estuvieran de alguna manera, aparentemente parecen muy sutiles, pero están muy cargados porque ese miedo a pisar la tierra, ese miedo a pisar sus propios recuerdos, hacen que ellos vivan como en esa, hazte de cuenta, es como si estuvieran como en otro mundo, como en otra sensación. Entonces, por eso es que se sienten como diferentes, pero vuelvo, en ambos se siente una rigidez. Esta rigidez y esta irrealidad de evasión, ¿cómo es que la van poniendo de manifiesto en la forma de vivir? Porque evadir ya se volvió parte de la naturaleza humana, ¿no? O sea, el humano nos mentimos, nos evadimos, no queremos vernos por miedo al dolor, por miedo a este dolor y a esta sensación. Observa qué es lo primero que vamos a desarrollar como habilidad aparente para esta evasión y esta separación o este no contacto con nosotros. Desde ahí, desde donde lo vemos ahí con el pueblo coreano. Fede. Bueno, es muy interesante acá porque es como si las raíces me muestran una forma intestinal de la tierra. Y Ujú, en la parte de la función del intestino hay como estas dos formas de por una parte lo que se desecha y por otra parte lo que se absorbe y lo que va nutriendo todo el cuerpo planetario. ujú, Entonces, es como si esta representación del árbol y de la manzana fea y la manzana buena, por decirlo ujú. así, es como si hay una cuestión de aprender a soltar lo que no sirve y aprender a tomar lo que sí es útil nutricionalmente para la existencia. Entonces, en esta forma, lo que yo percibo es que los territorios que tienen cosas más viejas, arraigadas como costumbres y como hábitos y como formas, se presenta mucho más predominancia en esta forma em, de manzana como fea, como sin gusto, sin sabor. Y en los territorios en los que aprenden como a reciclarse y a desechar y a volver a rehacer y todo eso, hay como más presencia de la manzana dulce. Pero sin embargo, es como si esta forma está buscando como un equilibrio de saber elegir. Es como una cuestión de decisión representada con el árbol de manzana como una cuestión de decisión de entender las virtudes y los defectos de cada uno en sí mismo. Y es muy interesante cómo va jugando, ¿no? Con los sabores y con los gustos y con los colores cuando se va moviendo estas decisiones y cómo se va transformando la flora intestinal y va eliminando lo que no sirve y va absorbiendo lo que sí es útil. Ok, pero fíjate una cosa muy interesante, dice, eso lo va absorbiendo y lo va transformando y va eligiendo, pero si están en esta impronta que tú y Margarita vieron de este dolor, de esta esclavitud, de esta forma de obsesión, de comparación, entonces, ¿dónde queda la forma de elegir? Porque en esta forma de control Hay no una cosa sabe. que me olvidé de Sí. decirte, que Ujú, hay mucha reabsorción de cosas que son viejas. Entonces ujú. el no soltar de alguna forma hace que toda la mala nutrición y todo el desecho vuelva al torrente de Por el alguna apego. forma.
O sea, Ujú. es como vive una intoxicación de su propia forma por no desechar, ¿es así? Exacto, sí. Ok, entonces ahora, esta intoxicación, ¿cómo va afectando los sentidos de las personas para, a través del sentir, poder tomar una elección? Porque aquí estamos hablando de que aparentemente tienes la capacidad de elegir, pero entonces, en esta forma en que me están explicando cómo los coreanos han perdido o tienen o eligen a partir de sus sentidos, o cómo es que lo hacen si es que los sentidos no son utilizados. A ver, observa ahí. Margarita. Bueno, yo veo que esta sensación como de estar levitando dentro de esta burbuja tiene una conexión directa con la parte gestacional, como estar dentro de estas aguas y son como personas que no quisieran nacer a una realidad, por eso es que no pisan la tierra y Ujú, es como si de alguna manera estuvieran permanentemente como en un líquido amniótico donde ellos se sienten relajados, se sienten como viviendo una experiencia mucho más sutil porque cuando tú conectas con la tierra, ujú. empiezas a ver muchas capas. La tierra coreana guarda muchas memorias. Es como si fuera una tierra muy antigua del planeta. Entonces hay tantas capas y hay tantas almas que están atrapadas como dentro de niveles y niveles, como vimos. Y esto hace que de alguna manera se sientan ellos de los tobillos, se sientan anclados a la tierra. Es como si de alguna manera la tradición, la memoria, las experiencias ataran a las personas a esos territorios para que sigan viviendo experiencias continuamente y sigan creando de alguna manera como este tipo de capas por experiencias. Es como si las memorias se volvieran costras para la tierra. Ujú. Entonces, estas personas es muy particular porque haz de cuenta como están en este líquido amniótico, viven en una realidad alterna, pero de alguna manera presentan cierta inmadurez porque no quieren vivir la tierra, no quieren como confrontar su historia y de alguna manera sanarla, sino quieren vivir como en un mundo paralelo, como en un metaverso, como algo que de alguna manera les da a ellos como otra condición mucho más sutil para crear unas realidades muy diferentes. Es como si ellos se desprendieran y quisieran de alguna manera alejarse de una realidad que de alguna manera en sus cuerpos está presente. Entonces volvemos a ver esta energía de evasión, esta forma de buscar como a través de todo esto que hacen ellos, de todos estos mangas, de todas estas cosas que ellos, estos animaciones que ellos tienen, haz de cuenta es una forma de expresión de ellos de salir realmente de una conexión que tiene la tierra y ese punto de la tierra es un punto pues importante porque de alguna manera parece una biblioteca donde se almacenan tantas historias del planeta y tú puedes ver lo que en algún momento vio Fede, se ven como ciertos animales como si fueran fosilizados energéticamente y como si la Tierra tuviera la forma de un gran dragón que está fosilizado y que tiene la cabeza en esta parte de Corea y todo su cuerpo tiene la forma del planeta Tierra. Entonces, son muchas las expresiones que se sienten y muchas las dualidades que tú puedes percibir viviendo en una ilusión, aunque es una ilusión de la ilusión y otra que es el vivir en la tierra y sentir toda la energía de ella. Y fíjate, lo que dices es interesante porque, por ejemplo, las historias o las novelas o todo lo que hay de Corea son muy dulces y también viven en un mundo de fantasía ¿Mm? donde empiezan a contactar con mundos sutiles y con mundos que los Sí. llevan como a salir de esta realidad. Pero entonces, ahora vamos a ver, ¿por qué si son tan capaces de vivir esta parte energética y sutil tan profunda y tan bonita, ¿por qué no llevarla a la realidad? ¿Por qué no la pueden bajar para transformar su realidad a través de cambiar y aceptar este mundo energético? Fede. Bueno, la forma de tomar decisiones, y acá veo muy claro cómo también
se manifiesta esta parte que decía Margarita de las costras. Es Ujú, como si cada sentido de las personas se va llenando, como si los ojos de lagaña, como de láminas, así como cataratas, los oídos como como de cerumen, de cera ujú, para obturar de alguna forma la audición, todos los sentidos así como apagados por algo que va generando de más el cuerpo para que eso se oculte. Y acá las decisiones es como si está muy regida a través de el miedo. Y percibo el miedo como una herramienta para poder sobrevivir. Entonces hay mucha forma en la que ese miedo se va sacando a medida que uno tiene que ir transitando, pero también desde esta evasión de no poder lograr sentir todo. Sí percibo como la gente que puede trascender como esos miedos y utilizar sus sentidos vive de una manera mucho más liviana y la forma de su anatomía energética fluye mucho mejor que si toma las decisiones desde este punto ciego, sería. ujú. Entonces, en esta parte de no tener la habilidad, este, diciéndolo así, de poder decidir libremente porque sus sentidos están obstruidos, esta obstrucción, ¿qué es lo que los hace vivir y sentir en relación al otro territorio? Porque entonces, al no sentirse, pues no se sienten, aunque sea una sola nación y esté dividida en dos, ¿cómo se sienten a partir de que son coreanos, pero que viven esta dualidad? ¿Cómo se sienten unos y otros a partir de las decisiones que ha tomado el alma para estar encarnado en un lado o en el otro? Margarita. Bueno, aquí no solamente, esto no solamente le pasa a los coreanos, digamos ya hablándolos como tal, es una condición que yo veo que es muy humana, y es cuando tú has vivido en un territorio, has dejado parte o energía tuya, has dejado tu historia. Pero lo que pasa con esta sensación, digamos, de estos coreanos que están en esta burbuja, ellos tienen una visión muy romántica de la vida, de lo que debería ser la vida, y es una forma de dualizar y de separar lo que puede ser esta vida rosa y lo que puede ser una realidad que de alguna manera está impregnada en la tierra. Pero aquí lo que pasa es que por más de que ellos estén en esta burbujita y estén creando estos mundos y quieran separarse de lo que es una historia, de todas maneras sus cuerpos siguen energéticamente anclados a esta parte. Así ellos quieran crear burbujas, quieran crear muros, quieran crear miles de mundos alternos, su energía sigue estando en esta tierra. Entonces, ahí es donde sigue creándose ese vínculo. Y haz de cuenta, es como si ellos están en una burbuja, pueden moverse, pero haz de cuenta es como si una cadena los volviera de alguna manera a impulsar a ese territorio para sanar, porque el fin de esto es poder liberar y que ellos puedan, digamos, seguir en sus caminos, porque la tierra, bueno, yo lo que veo, la tierra es increíble porque la tierra tiene una cantidad de aperturas y tiene una cantidad de, como de caminos, como si fueran estos laberintos donde tú puedes transitar dentro de ella y de alguna manera vas creando con tu pensamiento. Es algo muy, muy, muy particular. Entonces, pero en la medida que tú no recoges tu energía, es como el recoger tus pasos, ¿no? Que esos son como creencias muy ancestrales, pero realmente tienen un contenido muy profundo. Ujú, Entonces, en la medida que tú recoges tu historia, recoges tus raíces, ahí es cuando tú estás en una totalidad y puedes de alguna manera desplazarte. eh, Eso va de acuerdo como a la energía y puedes abrirte hasta a muchos caminos que de alguna manera la tierra busca, pero estas son salidas sin salidas porque son salidas en falso, porque son salidas muy emocionales y ujú. como muy románticas. Entonces, de alguna manera, en algún momento tienes que aterrizar y enfrentarte a ti mismo, ¿no? A tus sombras. Por eso es que se ve como esta forma energética en estas, digamos, en estas personas. Ok. Fede. Bueno, en la parte del norte es como una sensación y un sentir de todo lo que elija, lo que haga, lo que construya, Ujú, está equivocado.
y es una Mm, forma de vivir con la cabeza agachada en sumisión y que está como en una vida errónea, como en un error constante. ujú, Entonces se va volviendo muy oscura la forma energética de la persona porque hay una depresión del alma, no es ujú, algo solamente que se manifiesta en lo físico, sino es ya mucho más profundo. Y en la parte del sur sí percibo como si hay mucha duda de la decisión, mucha duda de las formas de cómo tomar las cosas, pero una vez que se toma es como me voy para adelante la sensación, pero todo el tiempo mucha duda porque de alguna forma, aunque esté dividido Corea, continuamente se sienten en un lado y en el otro y se van sintiendo energéticamente como población. Y fíjate que los de Corea del Sur manejan mucho la culpa, porque cualquier decisión mal tomada puede afectar a los de Corea del Norte. Es como si continuamente se están viendo en hermandad, pero desde las espaldas, es como si están mirando a cada uno hacia sus territorios, pero de alguna forma entienden y saben los dolores que vive cada uno y cómo van tomando las decisiones en base a la convivencia energética que tienen. mm. Ok, bueno, chicas, vamos a regresar, pero pues no sin antes dejar algún comando ahí para que pueda el que quiera oír, que escuche. Entonces, vamos a dejar ahí esta energía y a ver qué pasa. Y voy a identificar todas las crisis de miedo por la que voy buscando una compensación inconsciente por la ansiedad de perder lo que crees que es tuyo, donde eliminas este sentido de pertenecer y de estar sintiendo y dejando que otros se apeguen a la existencia que produce miedo al no ser valorado y al sentir este vacío existencial. Elimina todos los miedos a las expectativas futuras creadas a través de un miedo esperanzador de estar mal y vivir rutinas de trabajo como enfermedad, críticas, miedo a envejecer y miedo a la reputación, al estatus, al cambio de profundidad, de ir aceptando y viviendo el perder el miedo y estar mal a través del desprecio, del rechazo a la necesidad de poseer, aceptación y deudas energéticas del territorio que me llevan a vivir de una forma traumática mi existencia humana. Transformo todas las realidades reactivas que he aceptado vivir para asumir el fracaso, la envidia, la comparación y aparentar mi propio acoso como una única forma de vivir y activo la forma de aceptación y de vivir mi fuerza, mi generosidad, mi seguridad y mi fuerza. ¿Qué, qué pudieron sentir y observar? Margarita. Bueno, yo pude sentir una tristeza que estaba acompañada con la esclavitud y la desnutrición, Mm, como si las almas estuvieran antes muy desnutridas, y esto lo veo, digamos, a nivel planetario, pero la ujú, Tierra también muy desnutrida, porque la tristeza trae hambre y trae ese dolor tan profundo. Entonces, en la medida que tú ibas diciendo tu comando, es como si todo, la energía empieza a transformar porque la tierra escucha y las ujú. personas escuchan. Y ahí empezó a verse un cambio. Yo lo vi en un cambio de color de la energía y sentí un calorcito, como haz de cuenta, la parte de la columna, y es un calorcito muy agradable porque es el calor que es la contención, que es la madre y es la nutrición.
Ok. Fede. Bueno, yo percibí como si fueran los cuerpos que estaban levitando, como había visto Margarita, y comienzan a descender y a tocar la tierra. Y cuando toca la planta de los pies, es como si comienza una transformación a nivel anatómico, energético, que comienza a transformar toda la parte intestinal, riñón, muy fuerte. Y sí percibo como todo el sistema de la piel, todo el sistema excretor va eliminando todos los tapones de alguna forma que iba teniendo la piel para poder respirar. Y en esta forma es como si veo que van saliendo muchos cúmulos de residuos viejos que iban marcando una sensación de vivir a través del miedo, que se disipó y se fue abriendo como una nube que se fue despejando. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a volver. Desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectadas de todo y de todo. Regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, dioses, poderosas, creadoras, enérgicas. Respiran profundo y abren sus ojos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien, Bien, yo sentí una tristeza muy profunda de la Ajá, tierra, sobre todo ese territorio, pero es algo muy antiguo. sí, ¿no? Y cómo muy representativo, ¿no? Esta parte que está momificada o Como, calcificada de la misma como tierra fosilizada. de nosotros mismos, ¿no? Como a veces nosotros nos Exacto. vamos fosilizando al no expresar, al no Mm, sentir, al no saber comunicarnos con los sí, demás. sí. Pu- exacto. Muy fuerte, Muy muy fuerte esa fuerte. esclavitud. Sí. Pues bueno, ¿Cómo es? vamos a dejarla aquí. Vamos a cortar la grabación, no sin antes agradecer a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Vamos a cortar la grabación aquí.